Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. El día de hoy vamos a hablar de un proceso por el cual los materiales que en un principio son considerados como residuos o basura, se transforman para convertirse en nuevos productos, lo que reduce el consumo de recursos naturales y disminuye también el impacto negativo sobre el medio ambiente. Así es, hoy vamos a hablar sobre el reciclaje, uno de los pilares fundamentales para la sostenibilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales. Este espacio es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente. La coordinación de Juliet Mora, la asistencia técnica de Oscar Giraldo y Juan Mosquera, la dirección Carlos Alberto Ramírez. El día de hoy estaremos con ustedes, Marian y Guillermo Aguilar. Bienvenida, Marian. Guillermo, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan en un mundo atravesando por el consumo masivo, pues el reciclaje se ha convertido en mucho más que una práctica ambiental. Hoy estamos hablando de que el reciclaje es un acto de conciencia. Cada botella que se reutiliza, cada hoja de papel que evitamos desechar sin pensar, cada clasificación de residuos que hacemos en casa, todo esto representa una pequeña victoria frente a una cultura del desperdicio que ha puesto en peligro la salud del planeta y por tanto nuestra propia existencia. Así que reciclar no es simplemente separar residuos, sino que va mucho más allá. Es comprender que la Tierra no tiene recursos infinitos, que nuestros hábitos diarios generan consecuencias, incluso cuando nosotros no las vemos. Y fíjese que según los datos del Banco Mundial, el mundo genera más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Y se espera que esa cifra aumente significativamente si no cambiamos el rumbo. Entonces reciclar se convierte en ese primer paso hacia una economía circular donde lo que antes nosotros llamábamos basura, pues vuelve a integrarse como materia prima en nuevos ciclos productivos. Y más allá de datos, el reciclaje es una herramienta de transformación cultural. Y este será el tema a desarrollar hoy aquí en este podcast, porque es un día muy especial, Guillermo. Así es, Marian, precisamente en el mes de mayo, el día 17, pues se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Este proceso mediante el cual los materiales, como usted bien los mencionaba, de desecho, tales como plásticos, metales, vidrios, papel, son recolectados, son procesados y son transformados en nuevos productos. Es un ciclo que evita que estos materiales terminen en vertederos, en basureros, en rellenos, en donde van a ocupar grandes espacios por un lado y por otro lado van a estar liberando gases y sustancias tóxicas. A lo largo de la historia, la humanidad pues ha creado una enorme cantidad de productos que al final de su vida útil se convierten en residuos. Sin embargo, no todo debe ser desechado. Muchos de estos materiales pueden ser reutilizados, transformados y reincorporados al ciclo de la producción. El reciclaje no es solo un proceso de recolección y procesamiento, sino que también implica el diseño de productos que pueden ser reciclados al final de su vida útil, lo que se conoce como diseño para el reciclaje. Este enfoque busca también optimizar la facilidad con la que un producto puede ser descompuesto y convertido en materiales reutilizables, reduciendo así al mismo tiempo la cantidad de residuos generados. El día de hoy entonces vamos a compartir con ustedes
cómo funciona el reciclaje, qué beneficios tiene y qué podemos hacer nosotros en nuestros hogares también para contribuir con el mundo a través de esta hermosa rutina. Guillermo y oyentes, el reciclaje tiene sus desafíos porque muchas veces los sistemas públicos de recolección pues no están preparados para manejar adecuadamente los residuos separados y este es un problema que por ejemplo tenemos actualmente en Colombia. Y es que aunque muchas personas tienen la intención de reciclar o de separar en la fuente desde sus casas, pues llega el camión y lo mezcla todo, pero hoy esto se está trabajando precisamente para que cambie. Porque si a esto le sumamos la falta de educación ambiental en algunas regiones, pues la informalidad precisamente en el trabajo de los recicladores y la desconexión entre quienes producen desechos y quienes los procesan, pues es mucha. Por eso es vital que esta práctica de reciclaje venga acompañada de una política clara, de educación continua y también de alianzas entre comunidades, gobiernos y empresas. ¿Cómo logramos que haya una sinergia completa y que el proceso se haga bien? Yo creo que una parte esencial, Guillermo y oyentes, es que miremos los ejemplos de países desarrollados en cuanto a todo lo que realizan precisamente para que esta práctica se haga de una forma ordenada y que así pues se obtengan resultados. Justamente hace alrededor de una semana en el norte de España ya para, digamos, tirar la basura, que debe ser en unos contenedores concretos, plástico, vidrio, orgánico, pues allí lo que se hace es que para que se abran los contenedores debes colocar la identificación y en caso de que no lo hagas de la forma correcta, pues las autoridades lo que van a hacer es que te colocarían una multa. Y no deberíamos llegar a estos extremos de multa, sino que debe ser precisamente esa conciencia, Guillermo, la que nos impulse a poder separar de una forma correcta, entendiendo que no debemos pensar solo en nosotros, sino también en las futuras generaciones, porque reciclar, si lo pensamos, pues es un acto sencillo, pero con un impacto inmenso. No es la única solución, por supuesto que no lo es, pero sí que es una de las más accesibles y cada quien puede aportar desde el hogar, desde el colegio, desde la empresa, desde la comunidad. Y cuando somos miles de pequeñas acciones, pues realmente esto suma y es allí cuando el cambio se vuelve inevitable. Cada tonelada de papel reciclado evita la tala de 7 árboles de 15 metros de altura y 40 centímetros de diámetro. Practiquemos en el lugar donde nos encontremos las 3 R's: reducir, reciclar, reutilizar. Nuestro oxígeno. Mire, Marian, que esto que usted comenta de España, pues es muy importante porque nosotros en Colombia debemos de aprender de los países llamados del primer mundo, los países europeos, en donde la cultura del reciclaje está muy marcada. Es el ejemplo de los países nórdicos o países escandinavos también. Allí, fuera de cada casa, en los contenedores de basura hay 3 tipos de contenedores diferentes. En un contenedor se colocan los residuos orgánicos, en otro contenedor se colocan todo lo que es papel y cartón, y en otro contenedor se coloca el resto de los residuos como plásticos y, en fin, en general, otros residuos que no clasifican en los 2 anteriores. Y la recolección de las basuras se realiza también de la misma forma. Un día de la semana, el camión recolector de basura se lleva solamente la orgánica, otro día de la semana se llevan solamente el papel y el cartón, y a la siguiente ruta de recolección, pues recolectan el resto de desechos que no tienen clasificación o el resto de basura, como así se le conoce. De esta manera se lleva un control pormenorizado de los residuos que son recolectados y a qué plantas se tienen que llevar para su procesamiento. Y si las personas en sus casas no clasifican la basura de la manera correcta, el recolector la deja allí y no se la lleva. Esa es la manera, por así decirlo, de castigar o de multar a las personas que no aplican el reciclaje en sus hogares. Pero, ¿cómo funciona entonces esto del reciclaje? Esto es un proceso que también varía muchísimo dependiendo del tipo de material que se esté utilizando o reciclando. Generalmente tienen un patrón muy similar.
pero los residuos deben ser recolectados y luego transportados a centros de reciclaje donde son clasificados. La clasificación de estos materiales es una de las partes más cruciales de todo el proceso, ya que los diferentes materiales requieren también diferentes técnicas de reciclaje. El papel, por ejemplo, se puede reciclar en pulpa de papel, mientras que el vidrio y el metal son fundidos para crear nuevos productos. Después de la clasificación, los materiales son limpiados para eliminar cualquier tipo de residuo o de impureza no deseada y son procesados. Los plásticos, por ejemplo, pueden ser triturados en pequeños fragmentos y luego derretidos en forma que se puedan crear nuevos productos de ellos mismos. Los metales, como por ejemplo el aluminio, pues tienden a ser fundidos y reutilizados para fabricar otros objetos. El reciclaje de papel involucra también la disolución en agua para crear una pulpa que luego se seca para formar nuevas hojas de papel o nuevas láminas de cartón. El proceso varía también, pero todos tienen un objetivo común que es transformar materiales de desecho en materiales o en recursos útiles que serán nuevamente llevados a uso en nuestros hogares. Y vamos a hablar, Guillermo, de esos países ejemplo, precisamente en este tema del reciclaje. Empecemos por Suecia. Aquí se recicla con generación de energía. Más del 99% de los residuos en Suecia son reutilizados, reciclados o transformados en energía. El país incluso importa basura de otros países para alimentar sus plantas de incineración con recuperación energética. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, aplicar esto en Colombia? En zonas donde no tenemos rellenos sanitarios adecuados, que son bastantes, pues se pueden impulsar microplantas precisamente de valorización de residuos, no necesariamente que sean incineradoras, pero sí pueden ser unos biogestores o la energía solar, ya que somos tan privilegiados y gozamos de tantas horas de sol, fomentando así la economía circular. En Japón, aquí las personas, Guillermo y oyentes, separan sus residuos en más de 10 categorías y siguen estrictos calendarios de recolección. Y esto, por supuesto, pues va acompañado de una educación ambiental muy profunda desde la infancia. Qué bueno sería precisamente en nuestro país seguir impulsando esas campañas escolares comunitarias, como los embajadores del reciclaje, donde los niños y los jóvenes sean esos líderes del cambio ambiental, de esa transformación ambiental y que así se pueda generar un efecto multiplicador en barrios, en veredas, en escuelas. Y fíjese que Brasil también está haciendo algo muy interesante porque aquí hay cooperativas de recicladores como es Cooper Girasol en Sao Paulo. Ellos han sido reconocidos por el Estado y también son apoyados por diferentes organizaciones a través de la infraestructura, de la formación, porque ellos han dignificado lo que es el trabajo del reciclaje y han mejorado muchísimo la recolección selectiva. En nuestro país, pues hay personas como Marcela de Reciclamor, quien trabaja precisamente en la capacitación, dotación y visibilización de quienes se dedican a esta linda labor, porque muchas veces pasan desapercibidos, pero hablemos de los recicladores en este día tan especial, Guillermo, que ellos son unos pequeños héroes, porque son los que entran allí donde todo está revuelto y empiezan a seleccionar y a organizar dónde va. Así es, Marian, pues Marcela, la recicladora, como todos la conocemos en las redes sociales, Marce, ella no tiene recicladores, ella tiene reciclamores. Y vamos a hacer la gestión y vamos a invitarla aquí a Nuestro Oxígeno en una futura entrega del programa. Vamos a contar con su presencia y quien también nos estará dando consejos y también nos estará enseñando de qué manera debemos nosotros reciclar y reutilizar en nuestro país. Ella trabaja de una manera muy ardua para lograr este objetivo. Pero el reciclaje también ofrece una serie de beneficios que vamos a compartir con todos nuestros oyentes, Marian, y es precisamente beneficios a nivel medioambiental, como económico y también social. Vamos entonces a compartir algunos de ellos. Por ejemplo, la conservación de los recursos naturales. Uno de los principales beneficios del reciclaje, pues es precisamente la conservación de estos recursos. Muchos de los materiales que usamos en nuestra vida diaria, papel, plástico, vidrio, metales, que ya los hemos mencionado,
provienen de recursos naturales que son bastante limitados. El reciclar permite entonces reducir la necesidad de extraer, cultivar o procesar nuevos recursos. Por ejemplo, reciclar una tonelada de papel ahorra 17 árboles y más de 25.000 litros de agua. De igual manera, el reciclaje de metales como el aluminio reduce la necesidad de extraer bauxita, el material del cual se obtiene este metal, lo que contribuye a la preservación de los ecosistemas naturales. Otro de los beneficios es precisamente el que también juega un papel fundamental en la reducción de la contaminación. Cuando los residuos no son reciclados y se envían a vertederos, pues pueden liberar sustancias tóxicas en el suelo, en el agua y en el aire. Además, la incineración de residuos genera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. El reciclaje entonces minimiza estas emisiones al disminuir la cantidad de residuos enviados a la basura y al reducir la necesidad de incineración o de vertido. Lleva un vaso o taza a la oficina y úsalo para beber agua o café. Así no producirás basura cada vez que tengas sed. Piensa en el número de vasos desechados que acumulas al año y la cantidad de basura que se eliminaría si usted y sus compañeros de trabajo usaran su propia taza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Qué interesante esto que usted menciona, Guillermo. Y pues realmente cuando hablamos de reciclaje muchas veces pensamos en contenedores de colores, en campañas publicitarias, separar residuos desde casa, que es de lo que nosotros hemos estado hablando, pero hay esa parte fundamental de las manos que realmente sostienen el reciclaje en nuestros países. Son esos recicladores y recicladoras de oficio, son nuestros héroes y heroínas silenciosos. Ellos transforman lo que otros descartan en oportunidades, caminan nuestras calles, madrugan antes que todos, revisan bolsas llenas de residuos, no por gusto, sino por necesidad y también por compromiso, porque ellos entienden muchas veces mejor que nosotros que lo que tiramos puede volver a tener valor y ellos no solamente limpian las ciudades, sino que también nos enseñan y nos muestran que el trabajo digno no siempre se ve con corbata ni se hace en una oficina. Yo creo que esta es la reflexión más bonita porque también nos enseñan que la sostenibilidad no es solamente una idea bonita, chévere, sino que es una realidad que requiere mucho esfuerzo, mucha constancia y también justicia. Muchas veces los recicladores son invisibilizados, son mal remunerados y a veces maltratados. Se les niega ese reconocimiento, a veces ese acceso a la seguridad social, a la educación o herramientas básicas para que ellos puedan seguir ejerciendo esta labor. Y esto es una deuda ética y social que yo pienso que tenemos como sociedad, porque es muy importante que hoy, en este día tan especial, desde el programa Nuestro Oxígeno, reconocemos la labor de los recicladores en un acto de justicia ambiental y saber que es muy importante tenerlos en cuenta e incluirlos en las políticas públicas en las que se aborde este tema, proteger sus derechos, también ofrecer formación, pero sobre todo mejorar sus condiciones de trabajo. Y mucho más allá de eso, agradecerles. Y yo creo que les agradecemos a diario, deberíamos hacerlo, porque son millones de toneladas de residuos que no terminan contaminando ríos, mares o montañas, es gracias a ellos. Entonces, hoy desde este programa, Guillermo y oyentes, queremos justamente eso, y es levantar la voz por ellos, levantar la voz por ellas, porque no hay un verdadero reciclaje sin dignidad y el cuidado del planeta también empieza justamente por cuidar a quienes lo defienden con su trabajo diario y que este es un trabajo muchas veces en silencio y que como sociedad seamos más empáticos, que como sociedad entendamos que es una falta de respeto prácticamente pues revolver todos los residuos, mezclarlos, porque hay una persona que le podemos facilitar el trabajo si separamos. Esto es muy importante que lo hablemos, Guillermo. Así es, Marian, cabe recordarle a todos nuestros oyentes que de la gran cantidad de millones de toneladas de basura que generamos en nuestro país cada año, una mínima parte, si mucho, un 10% es reciclada.
Y ahí es donde usted, precisamente, según lo que usted comenta y menciona, Marian, entra la parte social. Hay miles de personas que viven precisamente del reciclaje. Viven de recolectar plásticos, de recolectar cartones, botellas y otro tipo de residuos, los cuales ellos pueden llevar a plantas en donde los pueden vender y de eso ellos derivan el sustento diario tanto de ellos mismos como de sus familias, de sus seres queridos. Por eso estas personas, y hacemos nuevamente el llamado, como usted lo dijo, muy bien dicho, Marian, merecen el profundo respeto de todos nosotros, ya que no son personas ni ciudadanos de segunda. Para mí, son ciudadanos de primera categoría que se preocupan precisamente por obtener el sustento de una actividad que no es para nada deshonrosa. Como ya lo hemos dicho, esta actividad pues tiene muchísimos beneficios. Y también el reciclaje de ciertos materiales, como ya lo habíamos hablado, aluminio y vidrio, pues requieren significativamente menos energía que volver a producir estos mismos materiales desde cero. Reciclar aluminio, por ejemplo, ya lo vemos que los recicladores recogen las latas de bebidas o cervezas, pues el reciclar el aluminio consume un 95% menos energía que tener que volver a extraerlo y procesarlo desde su forma original. Y esto se traduce en un ahorro energético que tiene un impacto directo en la reducción de la huella de carbono y en la disminución de la dependencia de fuentes de energía no renovables, como por ejemplo los combustibles fósiles. Otro de los beneficios es la sobrecarga de vertederos, pues que es uno de los principales problemas en muchas ciudades del mundo. Cada vez más residuos se generan a medida que la población va creciendo, lo que resulta en la acumulación de grandes cantidades de desechos. El reciclaje entonces ayuda a reducir esta carga, ya que los materiales reciclables se reutilizan en lugar de ser enviados a los vertederos. Además, el reciclaje contribuye también a prolongar la vida útil de los vertederos, lo que reduce la necesidad de nuevos terrenos para su construcción. Vamos viendo entonces, a lo largo de esta entrega de nuestro oxígeno, los beneficios de reutilizar y de reciclar. Efectivamente, Guillermo y oyentes, y precisamente, pues beneficios de reciclar muchísimos. Y les quiero hablar de un caso de éxito en India, y es que aquí las startups como Repurpose Global trabajan con comunidades vulnerables para poder recolectar plásticos y transformarlos en productos útiles. Y es así como se generan ingresos y se reduce la contaminación. En nuestro país, hoy en día tenemos ONGs, empresas y comunidades que producen ladrillos a partir de insumos plásticos reciclados. Entonces, proyectos muchos, Guillermo, oyentes, y esto nos enseña que podemos tener ese potencial precisamente para trabajar este tema que es tan importante. En Países Bajos impulsan la reutilización de materias en construcción como en mobiliario urbano y también temas de moda. Aquí se habla mucho y se trabaja mucho con el tema de la ropa reciclada, que se convierte en nuevos productos. Hay edificios que se construyen con productos reutilizados, con materias reutilizadas, entonces todo es una posibilidad y nosotros tenemos la capacidad también para ser líderes en cuanto a este tema de reciclaje, Guillermo. El reciclaje entonces es un componente esencial en la economía circular, un modelo económico que promueve el reciclaje, la reutilización y la reducción del desperdicio. En lugar de seguir el modelo tradicional lineal de tomar, hacer y desechar, la economía circular fomenta el uso eficiente de los recursos y la creación de productos que puedan ser reciclados y reutilizados una y otra vez. Este enfoque no solo reduce los residuos y el uso de recursos naturales, sino que también ofrece nuevas oportunidades de negocio, empleo en el sector del reciclaje y la reutilización de estos materiales.
Genera entonces esto beneficios sociales y económicos. Las actividades relacionadas con esta actividad, como la recolección y el procesamiento de materiales, pues crean empleos en diversas áreas, desde la recolección hasta la fabricación de productos reciclados, plantas, bodegas en donde se reciben estos materiales y las personas que recorren las calles de un lado a otro, de arriba a abajo, recolectando todos estos materiales, se ven beneficiadas por esta actividad. A medida que la demanda de materiales aumenta, también lo hacen las oportunidades de trabajo en estos sectores. Además, el reciclaje puede generar ingresos para los gobiernos locales a través de la venta de materiales reciclados, lo que contribuye a mejorar también la economía local de cada municipio. Así es pues que uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la actualidad es precisamente el cambio climático, y el reciclaje desempeña un papel que es clave en la lucha contra este fenómeno. La producción de bienes a partir de materias primas vírgenes es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. El reciclaje de materiales reduce la necesidad de extraer y procesar nuevos recursos, lo que a su vez reduce las emisiones asociadas con estos procesos. Así entonces, vemos nosotros qué podemos hacer para fomentar esta actividad, pues a pesar de los beneficios que tiene, la tasa de reciclaje global sigue siendo baja. Ya lo comentábamos hace unos minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos instantes continuaremos compartiendo con ustedes de qué manera podemos fomentar esta hermosa actividad. Ya regresamos.